Muy buen día a todos. Aquí está un nuevo video de Curiosidad Espiral. He aprovechado en esta ocasión para llevarles aquí lo que es una de las exposiciones que tuve que hacer en clase, específicamente en la materia de sistemas operativos. Esto es bastante improvisado, así que si tengo errores les pido disculpa. Y claro, esto es un tema que puede ser bastante superficial. Si quieren adentrarse a lo que es la concurrencia y los algoritmos relacionados a este, pueden consultar otros videos que sean específicos. Este simplemente es un marco teórico para que se adentren a lo que es el tema. Así que comencemos con una pregunta. ¿Qué pasa cuando varios clientes quieren entrar a un servidor al mismo tiempo? Aquí ya nos encontramos con, por ejemplo, varias personas queriendo acceder al mismo servicio. Pero ¿cómo se las atenderán? ¿En qué orden? Entonces, comencemos con los objetivos de lo que fue la exposición. Comprender de manera más sólida temas relacionados a concurrencia, necesario para el tema principal. Conocer la intención de entrar a excepción crítica en un sistema concurrente. Exponer y explicar el funcionamiento de un sistema concurrente mediante un programa en ejecución. La concurrencia. Aquí tenemos dos tipos de sistemas o servidores: sistema interactivo y sistema concurrente. En un sistema iterativo los clientes son recibidos de uno en uno esperando turnos. Bueno, en el caso de los sistemas concurrentes, estos pueden atender a múltiples clientes al trabajar con múltiples hilos de trabajo, como pueden ver en la siguiente animación. Se sigue de manera secuencial. Hace una petición el cliente y el servidor envía una respuesta. Acá puede ocurrir de manera aleatoria. Vamos a ver otro ejemplo para ver más lo que es un sistema concurrente. Aquí tenemos otro tipo de sistema en el que tienen varios hilos, pero este de aquí no trabaja de forma coordinada. Quiero que se observen bien por qué dice no trabaja de forma coordinada. Bien, si no lo notaron, en realidad estos están trabajando de manera separada. O sea, no atiende llamadas simultáneamente. Uno trabaja atendiendo llamadas y el otro también trabaja atendiendo sus propias llamadas. O sea, prácticamente esperan por turnos. Un servidor terminaba de recibir sus llamadas y el otro comenzaba a recepcionar lo que son las llamadas y enviar servicios a los clientes. Entonces, ¿por qué este sí es un sistema concurrente? A pesar de esto, sencillo, la concurrencia no se refiere a dos o más eventos que ocurren a la vez, sino a dos o más eventos cuyo orden no es determinista. Esto es, eventos acerca de los cuales no se puede predecir el orden relativo que ocurrirán. Ahora vamos a ver algunas características de lo que es la programación concurrente, en sí el diseño de los sistemas concurrentes. En principio no se ocupa del hardware ni del lenguaje a utilizar. En principio esto debería ocurrir, aunque no es del todo así en la práctica. Ya veremos más adelante. Ahora, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de lo que es del análisis, del diseño, implementación y depuración de programas concurrentes. También tratamos como característica la indeterminación. ¿Qué es un sistema determinista? Pues los datos de entrada generan siempre la misma salida, es decir, tienen un orden total, como pueden observar en la imagen de los trabajadores que van de forma lineal, van en orden. Ahora, un sistema no determinista, que es aquí la indeterminación, la entrada puede dar lugar a diferentes salidas, es decir, un orden parcial. Otro tema que tenemos como característica es la no atomicidad.
También nos encontramos el entrelazado, es decir, un programa concurrente puede tener varias secuencias de ejecución diferentes. Mejora del rendimiento, incertidumbre sobre el resultado y velocidad de ejecución de procesos desconocida. Ahora, aquí nos encontramos con otro ejemplo. ¿Por qué no debería ser concurrente el sistema mostrado a continuación? Aquí están nuevamente varios clientes con dos servidores que les atienden. Como pueden observar, van de forma secuencial. Esta vez ya reciben llamadas uno del otro. Pero miren lo que ocurre cuando cuando estos de aquí tratan de recibir llamadas simultáneas. O sea, no están coordinados para que trabajen esos dos, sino que se supone que tendrían que esperar un turno para trabajar. No saben qué hacer en el momento en que reciben dos llamadas o respuestas simultáneas y a cuál deberían darle prioridad. Veamos otro ejemplo. Ahí está, nuevamente ocurrió. Aquí nuevamente ha ocurrido y ya finalmente ya sigue trabajando de forma secuencial, que es lo que se puede hacer. Ahora, este ejemplo es un sistema concurrente de varios hilos que no trabajan de forma coordinada. Aquí tenemos una descripción más específica. En este sistema concurrente se muestra incapaz de hacer frente a órdenes no aleatorias. Atienden siguiendo un orden, pero cuando los dos entran al mismo tiempo no sabe qué servidor debería trabajar primero. Para este tipo de sistema quiero que recuerden algo llamado indeterminismo, que es algo que veremos más adelante en la sección crítica. Ahora, aquí sí tenemos un ejemplo de un sistema concurrente bien diseñado de varios hilos. Este cumple todas las características anteriores, en el cual por ejemplo puede estar entrelazado, puede iniciar simultáneamente lo que son las llamadas y las salidas, y también puede responder a llamadas aleatorias. Mire, aquí se muestra un sistema concurrente que tiene dos servidores que atienden a varios clientes. También podría verse como dos hilos de trabajo que atienden a varios procesos. Como pueden ver, ya puede atender de diferentes maneras, de manera simultánea o de manera secuencial, ante las diferentes llamadas que no llegan en orden. Este sistema aprovecha de manera eficiente sus servidores o hilos de trabajo para atender las diferentes llamadas. Aquí tenemos lo que son objetivos de la ingeniería concurrente o programación multihilo. Acortar los tiempos de desarrollo de los productos. Le hago énfasis porque en principio la programación concurrente, al tratar por ejemplo con varios hilos, acorta los tiempos de ejecución y por ende lo que es el tiempo invertido a largo plazo. ¿Por qué? Porque al tener dos hilos, por ejemplo, trabajando simultáneamente, estos reciben dos procesos al mismo tiempo, cosa que no ocurre de manera secuencial. De manera secuencial uno tiene que esperar un turno, luego atender otro turno, como si fuera una cola en el banco con un solo cajero. Acá hay más cajeros. Elevar la productividad, de la misma manera como explicaba con los cajeros, al tener más de ellos pueden recetar más clientes, tener más ingresos y pues por lo tanto eleva lo que es la eficiencia. Aumenta la flexibilidad, mejor utilización de los recursos, productos de alta calidad, reducción de costos de desarrollo de los productos, integrar los departamentos de la empresa. Ejemplos de sistemas concurrentes. Aquí tenemos algunos tipos de sistemas. Uno bien cotidiano son los sistemas operativos que todos utilizamos día a día. Otro son los sistemas en tiempo real, que básicamente estos reaccionan, como lo dice la palabra, de manera constante a los diferentes eventos que ocurren en su entorno. Como pueden ver en la imagen, tenemos carros pasando en diferentes vías. Algunas cámaras los registran y por ejemplo podrían actualizar lo que son los datos de los semáforos para dar prioridad a uno u otro carril para que ellos pasen. De esta manera se evita lo que es el tráfico.
cosa que en otras ciudades no ocurre, ya que simplemente podría tener un tiempo medido para los semáforos, y esto aumenta el tráfico y la pérdida de tiempo, porque un carro tiene que esperar, por ejemplo, a que no pase nadie. Ahora tenemos sistemas de gestión de base de datos. Estos también son otro tipo de sistemas concurrentes. Tenemos otro que son los sistemas distribuidos, o sea, los que están interconectados mediante la red, una red de computadoras, atienden muchas llamadas. Ahora entramos al tema que nos interesa, lo que es sección crítica o región crítica. Entonces, esto que tratamos, pues en pocas palabras, para empezar a entender lo que es la sección crítica, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo del iglú, el protocolo del iglú, que como lo dice la descripción, tanto la entrada como el mismo iglú son tan pequeños que solo puede entrar una persona a la vez en el iglú. Dentro hay una pizarra en la que se puede escribir un único valor. Las dos son dos personas, dos procesos, y solo hay una entrada que es demasiado pequeña, que solo admite a un solo sujeto. Este sujeto va a llegar y escribir un valor en la pizarra. Prácticamente eso es sección crítica. Es el método más sencillo de comunicación entre los procesos de un programa concurrente. Es el uso común de variables de datos. Un defecto que podemos encontrar en lo que es la sección crítica es que esta forma tan sencilla de comunicación puede llevar, no obstante, a errores en el programa, ya que el acceso concurrente puede hacer que la acción de un proceso interfiera en las acciones de otro de una forma no adecuada. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues para evitar este tipo de errores se pueden identificar aquellas regiones de los procesos que acceden a variables compartidas y dotadas de la posibilidad de ejecución, como si fueran una única instrucción. Se denomina sección crítica a aquellas partes de los procesos concurrentes que no pueden ejecutarse de forma concurrente, o también que desde otro proceso se ven como si fueran una única instrucción. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si un proceso entra a ejecutar una sección crítica en la que se accede a unas variables compartidas, entonces otro proceso no puede entrar a ejecutar una región crítica en la que acceda a variables compartidas con la anterior. Mientras uno esté tomando un lugar, el otro no puede hacer nada, tiene que esperar, en pocas palabras. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esto? La necesidad de tener un programa en la sección crítica, o identificar qué programa debe estar en la sección crítica, pues permite a la porción de un código entrar a acceder a un recurso compartido, evitando la posibilidad que otro proceso o hilo acceda y se apropie del mismo recurso. Eso es lo que trata prácticamente. Vamos a ver una comparación más específica para que entendamos esto. Esta vez utilizaremos, por ejemplo, un algoritmo de planificación de procesos. Este ejemplo que tenemos a continuación nos ayudará a entender la sección crítica en la siguiente tabla. Se muestra una serie de procesos que siguen una secuencia de ejecución, en este caso mediante la norma FIFO, o sea, First Input, First Output. El primero que entra es el primero que salir o ejecutarse en este caso. Aquí los procesos no van a ser interrumpidos o sacados por otros procesos, porque ellos tienen en cierto modo una sección crítica donde realizan sus tareas sin interrupciones. ¿Cómo podemos ver? Pues primero tenemos alguna serie de procesos. Aquí tenemos una cadena de tiempo entre unidades de tiempo. Tenemos proceso del A hasta el E. Comenzamos con el proceso A. Este toma su tiempo, toma lo que es su punto de ejecución. Pasa a ejecutarse sin que los otros procesos puedan interrumpir o sacarlo de la cadena de procesos. Entonces, una vez que este proceso termina, ya puede venir otro a tomar ese lugar. Ya puede pasar a ejecutarse.
y este caso es el proceso B. De ahí a continuación tenemos el proceso C, cuyos tiempos de ejecución van variando. Por ejemplo, en el A teníamos 8, en el B 4, en el C 9 y a continuación en el D 5. Tómese en cuenta que cada proceso tiene que tener un tiempo de espera. Por ejemplo, en el proceso A tiene un tiempo de espera de 0 porque fue el primero en entrar a ejecutarse, mientras que el proceso B tuvo que esperar 7 renglones rojos, como pueden ver ahí, antes de que se comience a ejecutar. Así seguidamente hasta llegar al proceso D y E, donde se termina de ejecutar, y prácticamente aquí es donde termina la cadena de procesos. Cada uno en cierto modo se lo puede considerar que ha pasado una sección crítica, donde un proceso toma su lugar sin que los otros puedan interrumpirlos, o en cierto modo sin que los otros puedan pasar a ejecutarse de manera simultánea. Entonces, claro que es un poco diferente al establecer algoritmos de sección crítica, porque aquí podríamos destacar que aunque sirve para explicar la sección crítica en teoría, en la práctica el tiempo no es algo no definido por el programador. Lo que sí se puede tener son condiciones de entrada y de salida. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo de espera, algo que no podía ser definido por un programador por diferentes tipos de procesos o hilos. Por ejemplo, si quisiéramos cargar una cantidad monstruosa de hilos como 1.000.000 o 3.000 hilos, no podíamos estar controlando cuánto tiempo cada hilo debe estar ahí. Por el contrario, podemos utilizar un while, como ven a continuación aquí, donde tenemos un proceso y cuando quiere entrar hasta pasar a la sección crítica y revisar los turnos que tiene cada uno. Entonces, las posibles soluciones para enfrentar el tratamiento de la sección crítica. Estos son diferentes tipos de algoritmos que se establecen para los procesos que entran en este punto y no haya conflictos con otros al momento de ejecutarse entre varios hilos, porque después ocurriría algo conocido como indeterminismo. ¿Y qué es básicamente el indeterminismo? Pues consiste en que cuando dos o más hilos se está describiendo a la vez en una misma variable compartida, el valor de esta variable compartida es indeterminado. Vamos a ver qué tipos de algoritmos pueden hacer frente a esto. Claro, también debemos destacar que esto en cierto modo en algunas páginas puede ser lo mismo que requisitos de exclusión mutua, porque la comparación, por ejemplo, tendríamos el intento 1, el no utilizar la multitarea. Como podemos ver, aquí tenemos un requisito que podríamos encontrar, que debe cumplirse la exclusión mutua, pedir permiso para entrar. En definitiva, el no utilizar la multitarea es una posible solución. Únicamente una posible solución de esta sería utilizar únicamente una entrada. ¿Cuál es el defecto de hacer esto? Podría ser una solución en tanto no haya mucha gente. O sea que mientras más hilos o procesos hayan, ya el problema se agrava. Entonces, ¿qué otro intento podríamos hacer? ¿Qué otro tipo de algoritmo podríamos utilizar? Pues podríamos suspender la multitarea durante la sección crítica, que esta es decir, suspender las interrupciones durante la ejecución de una sección crítica y luego habilitarlas. De eso trata. Esta solución puede resultar conveniente para sistemas sencillos, pero en un sistema multiusuario se torna inusable. Bueno, ¿y cuál es el intento 3? Otra forma. Aquí un requisito sería: un proceso que se interrumpe en una sección no crítica debe hacerlo sin estorbar a otros procesos. El intento 3 sería utilizar una bandera. ¿Y qué quiere decir esto? Algunas arquitecturas de computadoras permiten realizar determinadas operaciones sencillas, como actualizar una bandera de forma atómica. Esa sería una solución. O como requisito, es decir, un proceso no debe poder solicitar acceso a una sección crítica
para después ser demorado indefinidamente. Esto es lo que prácticamente no debería poder hacer, porque este tipo de intento tiene dos defectos considerablemente graves. Como pueden ver en la imagen, un proceso puede permanecer mucho tiempo repitiendo el ciclo. Aunque se puede suspender el proceso, esto le da más posibilidad a otros procesos para que cambien la bandera, o en inglés abusive waiting and spin lock. Otro problema, que es el segundo, que tiene que ver con el hardware. Esto al principio les explicaba. O sea, determinadas arquitecturas no permiten instrucciones que lean y actualicen en una única operación una dirección de memoria. Ejemplo, la arquitectura rich. En un principio el programador no debería preocuparse por el hardware, pero al tratar de manejar lo que es la bandera con instrucciones atómicas en la arquitectura rich, pues le resulta imposible. Entonces, ¿qué otro intento tendríamos? El intento 4, manejar banderas con instrucciones atómicas. Cuando ningún proceso está en una sección crítica, cualquier proceso que solicite entrar en la suya debe hacerlo sin dilatación. En pocas palabras, que el proceso no debería estar demasiado tiempo ahí repitiéndose. En el anterior la solución hubiese funcionado si se pudiera garantizar que la secuencia de operaciones se realizara atómicamente en utilizar una bandera, por lo que su problema en sí es que la bandera también es un recurso compartido, por lo que ha cambiado es ahora su sección crítica está en otro lugar. O sea, la sección crítica se movería en el caso de utilizar una bandera. El manejar banderas con instrucciones atómicas podría permitir arreglar este inconveniente, pero sucede lo que les decía, que los procesos pueden cambiar lo que es la bandera. En el intento 5 tenemos que utilizar turnos. La imagen de Mufasa es porque les decía que los procesos aquí tienen la capacidad de cambiar la bandera, o sea, reemplazar al proceso que estaba en principio en sección crítica. Ahora, utilizar turnos. Esto nos podría ayudar a corregir lo anterior. Para evitar el problema de la actualización múltiple de una bandera, es emplear una variable adicional que indique a qué proceso corresponde avanzar en todo momento. Esto es utilizar turnos. Según el requisito, no se pueden hacer suposiciones sobre la velocidad relativa de los procesos o su número en sí. Esto garantiza que no hay dos procesos en sección crítica, pero nótese que hacer esto equivale a tener solo una entrada, prácticamente como al principio. Es decir, un proceso que no está en la sección crítica puede obligar a otro proceso que espere mucho tiempo para ingresar en la sección crítica. O sea, que ni siquiera un proceso que no está en la sección crítica podría ser que otro tenga que esperar en vano. Más o menos así como lo muestra en la imagen. No es un jefe, es como otro empleado más que le dice al otro empleado que espere por nada. No tiene autoridad. Ahora, el intento 6, que prácticamente nuestro tema en sí, indicar la intención de entrar en la sección crítica. El requisito en sí es: un proceso permanece en su sección crítica solo por un tiempo finito. Bueno, para mejorar lo anterior, que era el utilizar turnos, se puede indicar si el proceso también está queriendo entrar en la sección crítica. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Pues pueden bloquearse mutuamente. Por ejemplo, si tenemos un proceso 1, coloca su bandera en 1 y luego cambia el control. Es decir, este proceso 1 puede cambiar el control del proceso 2, el cual también colocaría su bandera en 1. Entonces sigamos con el siguiente. Así como les decía, bien, ahora viene lo que sí es la explicación del código. O sea, ya para entrar en detalle lo que es
la sección crítica, o mejor dicho, la intención detrás de la sección crítica. Hablemos del indeterminismo nuevamente. ¿Qué era el indeterminismo? Anteriormente, primero sobre los códigos que les estaba explicando sobre las intenciones, todas estas tienen sus defectos. Y por ejemplo, todas estas de aquí se podrían solucionar como utilizando, por ejemplo, un algoritmo de Peterson, que en pocas palabras son todos los algoritmos anteriores. Es una combinación de todos ellos. Pero ¿por qué tantos problemas? Al tratar de ubicar un proceso en lo que es la sección crítica, pues es este mismo, el indeterminismo. Este de aquí, como pueden ver, bueno, como parte de mi exposición fue establecer un algoritmo para guiar procesos a lo que es la sección crítica, o hilos, mejor dicho. Nos encontramos con el video del bloque J de concurrente 1.4 de indeterminismo. Ese sería el título del video del youtuber Empieza a Programar. Prácticamente es de aquí su código, que simplemente lo he documentado un poco, en el cual por ejemplo tenemos la clase principal y abajo tenemos lo que es el iniciador, el main. Por aquí se establecen lo que son los hilos, y lo que es en el run, no dice public void run, prácticamente es como los hilos van a trabajar. O sea, aquí tenemos el hilo principal en sí y se van generando cada uno de los hilos de trabajo. Un hilo jefe, que es el principal, genera sus hilos de trabajo a medida el número que le he puesto. Como pueden ver en la parte de abajo, tiene una cantidad de 1000 hilos que se van a generar. O es decir, en pocas palabras, que 1000 hilos van a interactuar 1000 veces entre sí. ¿Y qué deberíamos darnos esto? Pues tenemos un contador para verificar los datos, y este contador se supone que debería dar 1.000.000, porque 1000 hilos por 1000 interacciones sería igual a 1.000.000. Pero ¿ocurre esto realmente? Pues la verdad no. Bien, tenemos aquí que indeterminismo, que les acaba de dar lo que es el concepto en sí. Consiste en que cuando dos o más hilos se están escribiendo a la vez en una misma variable compartida, el valor de esta variable compartida es indeterminado. ¿Y qué es sección crítica en sí? Entonces, ¿qué trata de decir este código? Pues en pocas palabras vamos aquí a ubicar lo que es la sección crítica dentro del programa, donde en específico el programa empieza a prácticamente llegar al caos, porque debido a los procesos que se están ejecutando de manera aleatoria, no sabemos la posición de cada uno. Y como les decía en el ejemplo, queríamos demostrar lo que es la interacción entre 1000 hilos, que es interactuando 1000 veces, lo que da un resultado, por ejemplo, de un contador que establecimos de 1.000.000, bueno, que estableció el youtuber. Pero este tendría a tener problemas, que por ejemplo el sistema operativo decidía sacar el hilo de la ejecución, y esto hacía que el contador muchas veces tenga valores diferentes. Veamos lo que realmente pasaba en el código, que bien lo pueden ver en su canal. Por ejemplo, teníamos el contador 999, ya casi llegando a 1000. Teníamos algunos hilos de trabajo. Esto es un ejemplo básico que el programador, el youtuber hace, pero yo lo explico de otra manera aquí en estas diapositivas. Tenemos algunos hilos, por ejemplo 3 hilos con sus contadores. Estos de aquí van aumentando lo que es el valor de las interacciones, el conteo. Por ejemplo, tenemos 999, 1000, 1001, 1002, y se supone que al barrer todo esto debería quedar en el contador 1002 y seguir con 1003, 1004,
5, hasta llegar todo eso hasta el 1.000.000. Bueno, ¿qué ocurre? Realmente no es lo que pasaba en el código. Teníamos, por ejemplo, reiniciemos esto, 1999, teníamos el contador, digamos el hilo 1. En este caso, el hilo 1 no pudo haber escrito, no tuvo la oportunidad de escribir porque el sistema operativo sacó el hilo 1 de la ejecución. ¿Y qué pasó? Pues siguió repitiéndose con los siguientes hilos, el 2, el 3. ¿Y qué pasaba cuando el sistema operativo sacaba todos estos hilos, los reiniciaba? Cuando los suspendía, pues el contador ya no tomaba el valor del último hilo que seguía, sino del hilo al cual el sistema operativo le decía que ya podía escribir, y el contador tomaba ese valor. ¿Y qué pasaba con eso? Pues comenzábamos de nuevo, 1001, 1002, 1003, y habíamos perdido ya un conteo de las interacciones. ¿Qué pasa si esto es sencillo explicar así, pero qué pasa cuando tenemos más hilos? Ya no hay un hilo 3, hilo 4, hilo 5, hilo 6, todos hasta los 1000 hilos que hemos establecido en el código, hasta la cantidad de n hilos. Ya pues seguíamos estableciendo con sus contadores. Lo que ocurría al final es que, por ejemplo, seguíamos adelante con 1004 y este 1004 también no se lograba escribir. Pues seguía así, 1004, se perdía lo que era la interacción, seguía 1005, todo esto hasta que daba como resultado entre las pérdidas de las interacciones, que el contador tuviera un valor diferente al 1.000.000 que se esperaba. Por ejemplo, este no era decir el valor 1.000.000, se habían perdido lo que es el conteo de algunos hilos que se inhabilitaron. Entonces, tomando en cuenta lo que les habíamos dicho, indeterminismo en pocas palabras son los errores producidos en las interacciones entre hilos. Estos son los pequeños errores que se han producido aquí en esas interacciones que dan lugar a un conteo erróneo. Entonces, la sección crítica, ¿qué sería? Es aquella parte del código donde sabemos que va a ocurrir indeterminismo, donde prácticamente todo se va a descarrilar. Y esta es la parte que debemos controlar. Ahora, aquí tenemos ya en sí una sección del código más amplia, donde podemos apreciar lo que es el public void run, que aquí se creaban los hilos, se incrementaban. Aquí se realizaba el conteo de los hilos y obviamente se creaban los hilos en sí. Se incrementaba su conteo hasta dar lo que serán las 1000 interacciones. Como pueden ver, esa parte donde dice muestra como una sección crítica al momento de realizar el conteo. ¿Y cómo podíamos solucionarlo? Pues como antes lo habíamos explicado en la que es los algoritmos de planificación, pues podíamos establecer turnos, como por ejemplo utilizando las condicionales o los bucles de while o do while, donde por ejemplo aquí teníamos en sí una de las soluciones que era nuestro tema en sí, la de solución intención de entrar en la sección crítica, donde teníamos las variables, o sea los procesos B1, B2. Nos encontramos con por ejemplo tenía su valor 1 y decía que por ejemplo que el valor B2 tenía que esperar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues entraba a sección crítica, ya tenía su lugar, ya tiene su lugar B1, ese lugar no lo puede mover nadie y la cuenta aumenta al entrar a sección crítica. Por eso les decía que podíamos utilizar condicionales. Ya luego ya tendríamos el proceso B2. Aquí ya el proceso B2 va a entrar y también tiene obviamente su propia condicional que le establece que el proceso B1 ya tiene que esperar y obviamente ya entra a su sección crítica.
Esta sería la forma en que los procesos tendrían su espacio, sin que los otros se apropien de los recursos, sin que le impidan entrar en esa sección cuando ellos no estén adentro. Y prácticamente sí, todo el código del programa, pero aquí lo he documentado, no sé si lo sirva. Toda la explicación de lo que daba en el video está aquí escrita, más o menos. Pero agradecería que le vayan a visitar su canal. De todos modos, muchísimas gracias. Este es pequeños guides como para indicarles cómo entran los procesos en tiempos determinados y cómo algunos tienen sus lugares. Igual gracias por su atención, suscríbase si les gustó el video y disculpa si aún no he sido lo suficientemente claro. De todos modos tienen las diapositivas para que puedan leer e informarse mejor.